Parlamentarios solicitarán urgencia para tramitar proyectos vinculados a la seguridad en deportes extremos. Esto a raíz de la tragedia ocurrida en Torres del Paine, que dejó a 5 turistas fallecidos. En tanto, CONAF instruyó una investigación interna luego que se revelara, aquí en Canal 24 Horas, que no existían guardaparques en la zona al momento del incidente. La Fiscalía adelantó que citará a declarar al director de CONAF de Magallanes. Vamos a hablar de estos temas. Para eso estamos ya en contacto con el senador Daniel Núñez. Daniel, muchas gracias por acompañarnos, senador. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. Un gusto saludarte. Igualmente, presidente de la Comisión de Economía, que busca impulsar estas iniciativas. Expliquemos, y vamos a ir al tema de Torres del Paine, por supuesto, más en detalle. Usted lo conoce muy bien en la zona. Pero, ¿qué se busca con impulsar estos proyectos de ley en términos de los deportes extremos? Bueno, la verdad, Nicolás, que yo creo que primero hay que reiterar la conmoción que ha provocado el fallecimiento de estos 5 turistas extranjeros. El Parque Torres del Paine es uno de los destinos privilegiados a nivel mundial de turismo aventura. Para Chile es un orgullo y obviamente uno se pregunta por qué llegamos a una tragedia de esta envergadura, qué falló. Sí, claro. Y en ese sentido, así como hay que aclarar lo que ocurrió con la CONAF, que por motivos que al parecer tienen que ver con las votaciones no tenía los guardaparques presentes en el camping Los Perros en ese minuto. También qué pasó con la empresa Vértice. La empresa Vértice es la que tiene la concesión de los campings y es la operadora turística de las caminatas o los trekking que se hacen ahí. Ellos tienen personal presente ahí en terreno, que es los que te dan, por ejemplo, la comida, que te alojan en las carpas. En ese refugio Los Perros no hay refugio físico, digamos, de madera, sino que son alojamientos en carpa. Bueno, y en ese escenario entonces obviamente surge la preocupación de cómo aseguramos un estándar de seguridad adecuado en el turismo aventura que le permita a toda la gente no arriesgar su vida cuando practica estas actividades que son tan emotivas, tan bonitas, de cualquier tipo. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un proyecto de ley que salió de la Cámara de Diputados, que hoy día está en el Senado. La comisión que yo presido de Economía y Turismo lo voy a poner en discusión, pero la solicitud al Ejecutivo es que le ponga urgencia, y lo hablé con el ministro Álvaro García, el ministro de Economía, porque obviamente queremos que tenga un trámite expedito y que podamos enfrentar institucionalmente este problema que surgió, dándole más garantía a todos aquellos que practican actividades de turismo aventura, de que no corren ningún riesgo al subirse a un kayak, al hacer rafting, al ir a hacer excursionismo, bungee o cualquier otra actividad de este tipo. Ahora, en ese sentido, senador, ¿cómo se garantiza eso? ¿Inyectando más recursos? Y se lo pregunto principalmente porque, por una razón obvia, en gran parte del país y con la diversidad de deportes o actividades consideradas extremas, o el turismo también de experiencia extrema, que es bien variado, la mayoría está llevada a cabo por concesionarios privados o por empresas privadas, justamente por eso, con también el resguardo y el respaldo, en ese caso, de actividades o instituciones como la CONAF en términos de parques nacionales. Bueno, no es un detalle, estamos acá mismo nuevamente discutiendo en el Senado el presupuesto de la Nación, decir que los trabajadores de la CONAF muchas veces nos han alegado de la falta de recursos y personal para cubrir los parques nacionales. Consideremos que la extensión del Parque Torres del Paine equivalente muchas veces a toda la región metropolitana, por lo tanto sí hay que tener una institucionalidad robusta que tenga la capacidad de actuar en resguardo de las áreas protegidas y también de quienes practican actividades en ellas. En eso creo que vamos a tener un servicio de la biodiversidad y áreas protegidas que tiene más facultades que la CONAF. Pero independiente de eso, este proyecto de ley va orientado a las empresas que ofrecen los servicios de turismo aventura y que ellas tengan un estándar de seguridad acreditado. Es decir, que yo sepa que esa empresa que me ofrece una actividad, voy a poner el ejemplo de hacer rafting por un río, tiene normas y estándares de seguridad acreditados por una entidad especializada. Y eso hoy día no existe. Hay normas de seguridad, pero nadie acredita que las empresas cumplan esas normas de seguridad. ¿Falta una agencia? En ese sentido agencia? es una certificación que va a tener... Es una agencia que va a tener... O sea, es una ley, una modificación a la ley que establece las normativas del sector turístico y que señala que en el caso de que una empresa sea y ofrezca turismo aventura, tiene que estar acreditada y cumplir un estándar de seguridad que eso pueda tener certeza uno vía esta acreditación. Por lo tanto, es una exigencia a las empresas de turismo aventura nueva, de mayor nivel que lo que existe hoy día y que también incluye multas por incumplimiento, que me parece que es correcto, porque si yo pago un servicio como cliente de una empresa,
tengo que tener la certeza que esa empresa esté capacitada para hacer de buena manera lo que me ofrece, con el equipo adecuado, con los técnicos o los guías idóneos, con las condiciones climatológicas, y eso hoy día obviamente uno queda en duda porque la gente que estaba en Torres del Paine en esta situación tenía también contratos con una empresa privada que es Vértice, que ofrecía el trekking, digamos. Ahora, usted lo decía, esto existe. Las obligaciones, digamos, de las empresas, de los proveedores de este tipo de servicio. Lo que faltaría, entiendo, entonces es, y se repite en tantas otras situaciones, lamentablemente, mayor fiscalización o una fiscalización más efectiva. Mira, lo que pasa es que la ley establece que una empresa que da turismo de aventura debe cumplir con normas de seguridad. Sí. Pero no hay un sello, no hay una acreditación que a ti te dé garantías que la empresa cumple con eso. Entonces, no hay una fiscalización y lo que aquí se establece es una acreditación, al igual como existe en otras actividades. El más común es la educación superior. Las universidades están acreditadas, por lo tanto, se asume que hay una garantía de que cumplen ciertos estándares. Acá lo que se quiere hacer es que toda empresa que haga turismo aventura esté acreditada en materia de seguridad y la empresa que no cumple con esa acreditación no puede entregar el servicio. Porque si no cumple un estándar de acreditación en materia de seguridad, quiere decir que de una u otra manera está en riesgo la integridad física de las personas que practican esa actividad contratando a la empresa. Y eso es lo que queremos tener certeza. Que las empresas se toman en serio todas las normas de seguridad en turismo aventura, porque una falla tiene consecuencias fatales y por supuesto que queremos que eso se erradique de cualquier actividad turística que se haga en Chile. Bueno, se abrió una investigación evidentemente por parte de la Fiscalía para eventuales responsabilidades en este caso. Ahora, le hago la pregunta, senador, en la línea o el tono que estamos conversando. Revisar, por ejemplo, las concesiones de privados en parques nacionales, como es el caso de Torres del Paine. O sea, yo creo que evidentemente que hayan privados que operen dentro de los parques nacionales es algo que es un dato realidad. Yo creo que yo no pienso que la solución sea sacar a los privados de los parques nacionales. Ellos tienen que actuar, por supuesto, en el marco de una actividad que sea sustentable ambientalmente y que no provoque daño en el parque nacional y que también dé seguridad a quien le preste el servicio. Yo, por ejemplo, hice el recorrido de la O y estuve en el camping Los Perros, y lo hice con la empresa Vértice, y claro, si no te instruían los guardias de la CONAF, que a nosotros nos dieron instrucciones, las instrucciones te las tiene que entregar el personal de la empresa. En el camping en que ocurrió el accidente, o donde partieron los excursionistas que se accidentaron, funciona la empresa Vértice, ellos te dan la comida, te alojan, te pasan las carpas. Por lo tanto, acá no solo, creo yo, hubo una falla en la CONAF. Si la CONAF estuvo ausente, que en mi opinión es una falla, porque ella debe haber tenido a sus trabajadores ahí en un turno, quien estaba de la empresa Vértice tenía tal vez que haber instruido a los excursionistas y haberles dicho que habían condiciones climáticas inestables que podían empeorar. El monitoreo de las condiciones climáticas está disponible en todos los campings. Yo lo hacía cuando hice mi trekking y nos preguntábamos y nos mostraban ahí en el computador las características, nos decían la descripción, entonces claro, no es una cosa secreta. ¿Cuándo se puede salir y cuándo no, digamos? ¿O cuándo seguir? Claro, porque obviamente si tú estás haciendo una caminata, tú no tienes acceso a internet privado o personal para poder ver cómo se comporta el clima. Y eso es lo que uno confía, o que la información te la entregue la CONAF, o que te la entregue la empresa que tú contrataste para hacer el trekking, digamos. Y en ese sentido creo que hay que evaluar las fallas en los dos ámbitos, digamos. El Estado con la CONAF, pero también la empresa privada que presta un servicio por el cual tú pagaste. Ahora, puede ser muy apresurado o no, pero se lo pregunto, la responsabilidad, por ejemplo, del director de CONAF Magallanes, el superior, digamos, de lo que serían estos funcionarios que no estuvieron, hay una auditoría, una investigación, un sumario que se va a realizar, pero el hecho es que los guardaparques que tenían que estar ahí no estaban, ese es un hecho de la causa, hay que ver evidentemente el por qué no estaban. Se entiende que era por las elecciones, pero hay que entrar más a fondo para ser bien responsable. Por supuesto, yo creo que ahí hay un sumario que está instruyendo la Contraloría, la CONAF también informó y está la investigación de la Fiscalía. A ellos les corresponde determinar responsabilidades. Lo que uno entiende es que el trabajador de la CONAF pidió autorización para ir a votar, se la dieron sus superiores y por lo tanto es los superiores quienes tienen que tomar las decisiones y velar porque hubiera habido los reemplazos correspondientes. Yo aquí no le echo la culpa al trabajador que cumplió con un deber que era ir a votar. Pero bueno, eso de todas maneras lo que corresponde es que la justicia y los sumarios los determinen
y que también se aclare el rol que tenía la empresa que prestaba el servicio, en este caso la empresa Vértice. Sí, claro. Senador, vamos a otros temas, hablemos de política, campaña electoral, segunda vuelta. ¿Cómo ve afectada su candidata Janet Jara y cómo ve lo que va a hacer esta segunda vuelta con el candidato José Antonio Kast? Bueno, Janet está ya empezando a calentar motores para la segunda vuelta. Estamos en una fase que es muy importante. Hoy día dio a conocer propuestas de los otros programas de los candidatos que ella va a tomar. Hay una propuesta que nos parece bien intencionada de la candidata Matei, por ejemplo, que es este hipotecazo joven con pie cero para promover el mercado inmobiliario y facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda. Del candidato Franco Parisi se tomó la propuesta de la devolución del IVA en los remedios para toda aquella gente que está afiliada a FONASA. Sabemos que los remedios tienen un costo muy alto y que eso afecta de manera significativa el bolsillo de las familias chilenas. Entonces, estamos hoy día escuchando, abriéndonos a ver las mejores ideas y en ese sentido ya en los próximos días también Janet comenzará el despliegue en regiones. Así que bien, con ánimo, con mucha energía y seguro que vamos a ganar en la segunda vuelta. Ahora, un punto con respecto sobre las propuestas, ¿no? Propuestas de otras candidaturas que va incorporando en su programa la candidata Janet Jara. Le hago la pregunta, ¿debería eventualmente también evaluar o incorporar de lleno la propuesta de un retiro de fondos provisionales no inflacionario que fue parte de la campaña de Franco Parisi? Bueno, hasta ahora esos puntos no han estado considerados porque entendemos que el retiro se hizo en una situación absolutamente excepcional de pandemia y nosotros hoy día tenemos puesto toda nuestra preocupación en la implementación de la reforma previsional. O sea, nosotros queremos que se cumpla con mejorar las pensiones ahora en enero en forma significativa y que no se retrotraiga nada de lo avanzado. Lamentablemente el candidato José Antonio Kast ha anunciado que va a revisar lo que se llama el préstamo, que es una forma de financiamiento del aumento de pensiones. Y si eso se cumple, el año 2026 se estaría echando atrás parte de los beneficios que implica la mejora de las pensiones que aprobamos acá con bastante mayoría en el Congreso. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra energía está puesta ahora en lo dijo revisar, mejorar no las pensiones con la implementación de la reforma. ¿Perdón? Señala revisar o evaluar, pero no perdón, una no definición. Sí, no, es que usted lo dice muy bien, apunta a revisar ese financiamiento. Sí, lo que pasa es que yo estuve en Tolerancia Cero el domingo con Martín Arrau, que es el jefe de campaña de esta segunda vuelta, o coordinador de campaña de segunda vuelta de José Antonio Kast, y él reiteró que ellos van a revisar la forma de financiamiento de la reforma de pensiones que implica lo que se llama el préstamo. Sí. Y que van a buscar una forma distinta. Entonces, si tú vas a cambiar eso, obviamente el beneficio desaparece, porque es menos plata la que tienes para financiar la mejora de las pensiones. Bueno, ellos tienen que explicar de qué manera lo van a hacer. Si es con un bono del Estado, quiere decir que van a aumentar el endeudamiento estatal. A la PAN, en estos minutos ellos dicen que quieren recortar en 6.000 millones el presupuesto de la nación. Entonces, eso es contradictorio. Y lo que yo veo y observo es que las propuestas de José Antonio Kast están desfinanciadas y eso me parece que es muy poco serio de cara al gobierno que se proponen hacer si ganan las elecciones. ¿Cuál va a ser o lo ha ido mostrando, digamos, la candidata Janet Jara, el foco de aquí a las próximas semanas para llegar al 14 de diciembre? Va a ser, lo voy a decir en buen chileno, pero que se entienda, senador, sacar trapito al sol de lo que es José Antonio Kast y su equipo. Mira, nosotros lo que estamos preocupados es de, primero que nada, dar a conocer todas las propuestas de Janet e integrar y escuchar a la ciudadanía. Y en eso estamos escuchando propuestas que nos parezcan apropiadas del mundo de Parisi, de Magnicol, de Belín Matei y también continuar con un despliegue ciudadano. Ahora, por supuesto que en este debate también el candidato Kast tiene que hacerse cargo de las situaciones en las cuales ha sido ambiguo. Hoy día tenemos, por ejemplo, el escándalo del diputado Araya, que aparece mencionado por comidas, reuniones con un conservador de bienes raíces, Yaver, y que se informa que le pasaron 1.700.000 pesos. Que no queda muy claro tampoco. ¿En qué? ¿Para qué? No queda muy claro, pero lo que uno espera es que eso se aclare. Yo lo que hubiese querido es que el diputado Araya hubiese voluntariamente levantado un secreto bancario y supiéramos si hay más pagos o no, porque él fue ambiguo en su respuesta. Claro, pero él lo descarta, dice que es falso. No sé cuánta ambigüedad hay ahí en esa respuesta.
¿Qué es falso qué? El hecho Que a de él que le pagaron tuvo... por votar de una manera Eso, que a él... eso. Mira, yo leí atentamente las declaraciones del diputado Araya para saber del Partido Republicano qué era lo que dijo que era falso. Y él dice, no, toda la acusación es falsa, pero no dice claramente que no le pasaron plata de parte de Llaver. Ahora, el fin de esa plata yo no lo sé. Tampoco sé si le pasaron más plata o no. Pero hay una escucha telefónica de Carabineros en que detectan que un personaje dice le pasé 1,7 millones a Araya. Y eso no se ha aclarado hasta ahora. Podemos quedar muy claros si él levanta el secreto bancario, la UAF investiga y vamos a saber si en sus cuentas están o no depositados el 1,7 millones, o tal vez nos encontramos con la sorpresa, Nicolás, que hay más plata que le pasó Llaver u otro personaje. Sí, entiendo. Ahora acaba de estallar, leí en estos minutos en CIPER, otro escándalo por platas que le pasaron a los abogados Lagos y Vargas de una inmobiliaria. Entonces, acá hay una caja Pandora que se está destapando y realmente lo importante es que esto se transparente. Ya, pero y tengamos esta nota de confianza en las CIPER, Lago y instituciones, ya Vargas, sean yo no sé si tiene una diputados, relación Corte con el Suprema, o entorno lo que de José fuera. Antonio Kast directamente. Yo no he visto el reportaje, pero sí vi el titular igual que usted. No, no, o sea, no, estamos juntando todo. No, es otra situación. Sí, claro. Es otra situación, pero es el contexto en el cual están pasando las cosas. Ya, porque también podría darse aquí, espero que no, que sea transversal como en otros casos de donde se va entremezclando lo económico, lo privado o la empresa con la política y en este ámbito lo judicial. Cosa del caso SQM en su minuto hace tiempo. No quiero que sea el caso, entiéndame. Pero si empezamos a meter todo en la misma bolsa... No, pero Nicolás, mira, yo creo que acá hay que también ser muy transparente. Sí. Si hay casos de corrupción que afecten a la izquierda, a la derecha, a gente despolitizada, el criterio tiene que ser el mismo. Tenemos que limpiar las instituciones chilenas de la corrupción y también de cualquier infiltración del crimen organizado, del narcotráfico. Y eso es una responsabilidad número uno, porque lamentablemente la gente se da cuenta que hoy día hay una institucionalidad y una justicia que da un trato privilegiado a quien tiene poder económico, quien paga por llevar un fallo favorable, y el ciudadano común y corriente enfrenta todas las penas del infierno. Eso tenemos que terminarlo ahora. Totalmente. Y eso hay que hacerlo en forma enérgica y caiga quien caiga, del color político que sea, si es ministro o no es ministro, si es comunista o no es comunista, el que fuere. O sea, si no limpiamos las instituciones y combatimos la corrupción, obviamente la institucionalidad se nos va a desmoronar, especialmente en su legitimidad y en su credibilidad ante la ciudadanía. Oiga, déjeme volver un pasito atrás, senador, en términos de la situación de los votos y esto que se habla, que tiene mucha lógica de voto propiamente tal, de ir a buscar al electorado de Franco Parisi, quien casi llega a un 20%, tercer puesto, digamos, en la primera vuelta. ¿Es factible que el electorado que votó por Parisi, más que la figura de Parisi, pero el electorado que votó por el candidato Franco Parisi pueda votar por Yanet Jara? ¿Cómo se busca eso? Más allá de las propuestas que va incorporando la candidata, por ejemplo. Mira, yo creo primero que hay un porcentaje no tan pequeño, un 20, 25%, tal vez hasta 30% de gente que votó por Evelyn Matei, que perfectamente puede votar por Yanet Jara, porque Matei no tiene un voto solo de derecha ideológico, también hay gente que votó por ella porque la vio una candidata más moderada que José Antonio Kast. Despolitizado. Y que hoy día se da cuenta que Kast está un poco despolitizado, o más moderado, que no quería una mirada tan agresiva, tan extrema. Y también creo que ocurre eso con el voto de Parisi, que es un voto de gente que siente molestia por lo que está pasando en el país, que quiere que las cosas cambien y que puede ver en Yanet Jara una alternativa, porque Yanet representa eso, de un cambio, de alguien que conoce los problemas del pueblo, que conoce los problemas de la gente, que por su mérito ha ido haciendo bien las cosas y que ha escalado como figura pública y que también es capaz de llegar a acuerdos para sacar adelante reformas que son claves para el país. Entonces, nosotros aspiramos a retener gran parte de la votación de Parisi en esta segunda vuelta y bueno, y vamos a trabajar para eso también, por supuesto, en terreno, recorriendo el país. Ahora, y le hago también la pregunta, estas declaraciones que son antiguas, antes de que ingresara al comando de Yanet Jara, de Darío Quiroga, criticando a Parisi, a la hermana de Parisi, me imagino que no ayudan, ¿cierto? Insisto, son antiguas, pero están ahí. Redes sociales, no olviden. No, son declaraciones que no ayudan en nada, muy soberbias, con sus rasgos de clasismo, así que por supuesto que el propio Yanet ha dicho que no las comparte para nada y
y en eso hemos sido todos muy claros que son declaraciones más que desafortunadas. Ya. ¿Y complica la permanencia de Darío Quiroga en el comando de Jara? Es una posición importante, digamos, en ese comando. ¿Ha sido la mano derecha de Janet Jara todo este tiempo? Bueno, la composición del comando, la dirección es algo que define la candidata. Ella tomará las medidas que le parezca pertinente y yo no voy a hacer, no me compete a mí hacer ningún anuncio u opinión respecto al tema. Eso lo define la candidata y tiene con todo nuestro apoyo y confianza. Perfecto. Déjeme volver a un punto. Usted decía un 30%, entre un 25 y un 30%, decía usted, de quienes votaron por Evelyn Matei, de un voto moderado, podrían ver en Janet Jara una posibilidad en la moneda. ¿Cómo se contrarresta esto con la posición que puede tener la oposición cuando pone la chapa de Partido Comunista, igual Janet Jara, igual Gabriel Boric, que lo entiendo en términos de que no es moderación? Bueno, yo creo que ahí tenemos el hecho que la gente ha ido conociendo que Janet Jara es una candidata de una coalición de partidos muy amplia, que incluye a la democracia cristiana, y que nosotros esperamos que incluso tenga también el apoyo de figuras sociales, ciudadanas, independientes, que generen la mayor amplitud social y la transversalidad posible. Así que desde ese punto de vista, Janet tiene asegurada esa amplitud que uno esperaría en una candidata presidencial que tiene que ganar la segunda vuelta. Por último, senador, antes que se nos termine el tiempo, y gracias, estamos hablando de varios temas, ley de presupuesto, se retoma, está complicada, un 40% fue rechazado, digamos, en el último trámite, pasa al Senado. ¿Cómo se va resolviendo este tema? Las discusiones de presupuesto, hemos vivido bastante, usted para qué decir también, son complejas, pero esta parece que está bien difícil en términos de las anteriores. Mira, estamos esperando a ver qué ocurre, ya estamos empezando a votar algunas partidas, al parecer la derecha va a mantener el rechazar algunos temas que son muy sensibles, por ejemplo el financiamiento en salud, que nos permite tener copago cero para FONASA, o la gratuidad, porque ellos dicen que no hay financiamiento suficiente para asegurar que se entregue a todos los jóvenes, o ahora al parecer quieren también impugnar el financiamiento para los servicios locales de educación. Entonces, lo que vemos ahora es que la derecha sigue en el discurso que impuso José Antonio Kast de un recorte presupuestario. Yo me imagino que ya se dieron cuenta que los 6.000 millones de dólares de recorte es una locura, puede que disminuyan la cifra, pero recortes de esa envergadura, de varios cientos de millones de dólares, tienen un impacto social gigantesco y recortan beneficios sociales. Entonces, la derecha lo que está haciendo es su política, está comportándose como si estuviera en el gobierno con Kast y está recortando beneficios sociales, y bueno, nosotros vamos a resistir esos recortes y esperamos que en eso también el gobierno sea firme, porque no queremos que vía una reducción del gasto social se perjudique a familias chilenas que han logrado avances, conquistas sociales, ayudas del Estado que son importantes para mejorar la calidad de vida. Senador Daniel Núñez, como siempre, gracias por su tiempo, senador, que esté muy bien, nos vemos. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.